Bienvenidos al Congreso Virtual de Enseñanza del Diseño. La comisión es Docentes Investigadores A. Esta comisión tiene como propósito presentar algunas investigaciones que se han llevado adelante en el marco del programa Estímulo a la Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Este programa nació en el año 2011 con el fin de estimular la investigación tanto para docentes como egresados, fomentando esta práctica como un pilar importante en constante crecimiento dentro de las disciplinas de la facultad. El programa cuenta con más de 140 investigaciones ya terminadas y subidas en nuestra web. Yo ahora voy a copiar en el chat el link para que puedan acceder fácilmente al catálogo de investigaciones del programa, donde van a encontrar algunas de estas investigaciones completas. Puede ser que algunas no estén todavía porque están en proceso, de las que vamos a escuchar hoy, pero seguramente estarán en las próximas semanas. La comisión cuenta con un abanico de presentaciones que dan cuenta de las temáticas abordadas por nuestros investigadores, siempre en el marco del diseño y las comunicaciones. El día de mañana, jueves de 10 a 12, tenemos otra comisión donde se presentan otras investigaciones que se están llevando adelante también dentro del programa Estímulo a la Investigación. También ayer presentamos una publicación, el cuaderno 102, que es el resultado de algunos proyectos llevados adelante en su totalidad y los resúmenes de todas las investigaciones entre el 2016 y el 2019. La idea de esta comisión es que los exponentes presenten sus trabajos de un modo muy sintético y, si nos da tiempo, abrir el chat para preguntas y abrir el espacio. Como decía Germán, que escribió en el chat, la idea es que si quieren vayan haciendo preguntas, yo las voy tomando y después, si nos da el tiempo, ojalá que sí, tengamos como ese espacio para escuchar a los investigadores y las preguntas y el debate. Bueno, si les parece, arrancamos. El orden sería, yo lo digo, igual está escrito en el chat, pero sería Fisicaro Clarisa primero, Guadalupe Gorriés, Marina Seising, Fernanda Sicholela, Bernardo Nóbrega, Luisa Marcosian, Solange Rodríguez Oifer, Celina Marco, Beatriz Argüello y Ana Majón Clark. Clarisa, si querés, ya podés empezar porque ya tenés habilitado el micrófono. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Clarisa, soy diseñadora y trabajo en la universidad hace más de 6 años dictando la asignatura Taller Reflexión Artística 3. En esta oportunidad les voy a presentar mi investigación llamada Clase Ágil y Colaborativa en el ámbito universitario. Este proyecto áulico desarrolla la conceptualización de lo que es la metodología ágil y su aplicación en lo que es el proceso educativo en la asignatura que dicto en esta universidad. Para esto le voy a explicar brevemente lo que es la metodología ágil, que lo que trabaja es focalizar la educación por competencias, en donde el alumno lo que logra con esta metodología es adquirir diferentes herramientas y formas de trabajar que les permite ser mucho más competente luego en el mercado laboral, que cada vez es mucho más exigente. Si bien la materia que dicto yo está relacionada a lo que es historia del arte, la metodología puede ser aplicada en diferentes ámbitos. Para ello, la aplicación sería la siguiente. Los alumnos tienen que desarrollar un proyecto curatorial en el cual tiene 3 trabajos o 3 subtrabajos. El primer trabajo está relacionado con lo que es el análisis de una obra de arte, el segundo corresponde al armado de un guión curatorial, y el tercero es el desarrollo de un ensayo teórico, crítico y de carácter académico que les den ese sostén a lo que es este proyecto curatorial. A su vez, los alumnos van adquiriendo determinados tipos de herramientas, como por ejemplo el desarrollo de tableros visuales, aprendiendo la metodología de Visual Thinking, a su vez el tablero también determinado lo que es Kanban, y esto les va a permitir organizar todo lo que es su trabajo para poder llegar al trabajo final, que es el proyecto curatorial que planteo en la asignatura. Bueno, también paralelamente, a medida ya es el segundo año que lo vengo aplicando, y los chicos lo que logran también es trabajar de forma colaborativa y a su vez ser responsable y tener el respeto hacia el otro compañero.
Para eso lo que tiene que hacer el docente es correrse de lo que es el liderazgo y ser más facilitador, ¿no? A lo cual esto promueve un cambio de paradigma educativo. Entonces, como una reflexión final, y creo que hoy en día va el contexto socioeconómico en el cual creo que estamos enfrentando todos, que es la pandemia, hace que este cambio educativo de forma de enseñanza y de forma de aprendizaje se acelere mucho más, y creo, y fervientemente, que esta forma de colaborativa y de no solamente de dictado, sino también de aprendizaje, va a ser el último paradigma que vamos a enfrentarnos hoy en día. Así que bueno, esto es a modo breve de toda mi gran investigación que realicé durante el año pasado, y ya lo vengo implementando 2 años en la asignatura de Taller de Reflexión Artística 3. Muy bien, bárbaro. Fue bastante Muchas breve. gracias. Sí, sí. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Seguimos con Guadalupe Gorries. Hola, Sí. Guadalupe, buenas tardes. Hola, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guadalupe Gorries, soy docente de la facultad hace 15 años. Doy las materias pertenecientes al área de proyectos de graduación. Guadalupe, te perdimos. Se desconectó. A ver si se reconecta. Si no, vamos a pasar al siguiente expositor. Marina Seising. ¿Está en la sala? Sí. Seguimos con vos, Marina. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, bien. Ahí voy a compartir el video. Bien. ¿Se me ve ahora? Sí, te vemos. Bien, perfecto. Bueno, les cuento, yo soy Marina Seising, soy cineasta, documentalista y docente de la Universidad de Palermo, y dicto diferentes materias de acuerdo al cuatrimestre, pero mi investigación tiene que ver más con mi oficio de documentalista. Bueno, mi investigación se llama La realización integral de documentales argentinos, un poco motivada por una vía particularmente de fomento del Instituto de Cine que se llama Vía Digital Documental, y que lo que surge en el 2006-2007, que un grupo grande de documentalistas se acerca al Instituto de Cine a proponer una vía de fomento al documental que no se sentía absorbida por otras vías de fomento, ¿no? Porque tenía una razón de ser. Tenía que ver con una generación en la cual yo me siento identificada, que tenemos otra forma de trabajar diferente a cómo se venía produciendo y hasta entonces, ¿no? Y yo marco un hito en mi hipótesis, es que el 2001 nos marcó a todos los que éramos como muy jóvenes en ese momento, y no, tal vez no tanto, pero éramos jóvenes en general, el 2001 como una condensación de una explosión social que hubo en Argentina, y por otro lado, un desarrollo tecnológico que facilitaba la realización de documentales. No es casual que la mayor parte de las películas que se producen en Argentina son documentales, y esto mismo pasa en el mundo, ¿no? Antes era impensado que un festival como Venecia premiara hace unos años a un documental como mejor película, ¿no? Y varios festivales de clase A. Entonces, esto es un movimiento internacional y nacional también, que acá se expresó de esta manera, ¿no? Con un grupo de colegas se acercaron y promovieron este
esta vía digital que la tomó en ese momento esa gestión y realizó esta resolución que fue cambiando de nombre, de números y demás, pero que sigue estando porque, bueno, ya se creó como todo un movimiento de documentalistas, en las cuales yo me siento parte, que realizamos documentales que de otra manera, ¿no? Que tiene que ver la figura integral, lo que no está tan segmentado la figura guionista, director, productor, ¿no? No está, sino que en general englobamos esos tres roles, que en ficción está a veces mucho más segmentado. Y en digamos, es como que al nosotros facilitar tener una computadora, una cámara, que hoy con un capital básico uno puede acceder, por supuesto hay que tener ciertos privilegios para poder acceder a eso, ¿no? Pero, digamos, antes era impensado porque las latas de fílmicos solo filmaban realmente grupos de elite, o sea, y ahora hasta con un celular podemos hacer una película. Entonces, mi investigación recorre un poco la génesis de esto, y va desarrollando y voy llevándolo a cómo trabajamos los documentalistas actualmente, que a veces tal vez otras personas de otra generación o bien de la misma generación, pero que replican modelos de producción antiguos, terminan no entender esta figura donde englobamos varios roles, que no significa que trabajemos solos. Eso es como un gran mito que hay, que lo desarmo totalmente, porque trabajamos con muchos colaboradores que igual generamos trabajos y fuentes laborales que colaboran, pero hay una mirada mucho más de oficio, cuidada, algo así como un luthier, yo diría, pero con colaboradores que hacen que estas películas se hagan. Entonces mi investigación parte de eso, ¿no? De la génesis hasta cómo trabajamos, la historia un poco de cómo surge esto y cómo trabajamos actualmente muchos documentalistas con este modo. Permite ir a muchos lugares diferentes para poder filmar y hacer nuestras películas y dar visibilidad a historias que de otra manera no tendrían, porque el mainstream o el cine comercial no le interesa y no llega ahí, ¿no? Entonces eso me parecía que era interesante ponerlo en valor, todo este rol y toda esta camada de documentalistas que somos en Argentina y en el mundo, con este modelo de trabajo, ¿no? Que permite hacer un montón de documentales y esto es gracias también a que existe de parte del Estado una financiación que la defendemos a capa y espada. No sé si estoy bien con el tiempo o no. Quedan 30 segundos, sí. Bueno, nada, y los invito a ver nuestros documentales, entonces, leer mi investigación y después que puedan descubrir nuestros documentales en la plataforma Cinear, que es uno de los espacios donde nosotros los volcamos y es una manera de poder visibilizar historias que de otra manera el cine comercial no alcanza, ¿no? Obviamente que el documentalista es un poco, promueve un poco la polémica en el buen sentido, moviendo un poco la alfombra para hablar de temas que de otra manera pasan de largo en la cotidianidad, ¿no? Y no es lo mismo el documental que hacemos de cine con los documentales que uno cree de televisión, más de tipo informativo, ¿no? Es otra cosa, nosotros aplicamos una mirada autoral y ese es el diferencial. Buenísimo. Muchas gracias, Marina. A ustedes, por favor, gracias. Seguimos con Fernanda Cicolela. ¿Estás allí? Cuando quieras. Hola, Hola. ¿me escuchan? Te escuchamos y te vemos. Muy bien. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Cicolela, soy licenciada de la Universidad de Palermo en Diseño Gráfico y asistente en la Cátedra de Historia y Tendencia de Diseño 1. Mi investigación empezó el año pasado a través de un libro que es del Museo Nacional de Reina Sofía, y disparó toda una investigación de mujeres del constructivismo y de la Bauhaus. El objetivo principal de este trabajo es analizar, ya lo analizamos, ¿no? Ya lo entregamos, y comparar el impacto que produjo la dimensión del diseño en el quiebre de la tradición artística cuando empezó
digamos, el comienzo del debate de la vanguardia en principio del siglo XX. La realidad es que tenía un marco teórico muy homogéneo, y este año lo consulté con Mercedes en la clase. Se me ocurrió hacer un cuestionario que tenga que ver esencialmente con el objetivo de la investigación, ¿no? Que era saber si los alumnos qué pensaban acerca de cuándo surgieron las vanguardias, cómo fue la incorporación de las mujeres en el diseño, y finalmente el título de mi investigación, que se llama La construcción en shock. Eso es a partir de una bibliografía de Peter Burger, que manifiesta que el shock genera como una especie de nueva manera de ver, de nueva manera de contemplar el diseño. Fue muy interesante porque lo hicimos a clase de constructivismo y de vanguardia, y después los alumnos en el Blackboard, en esta modalidad virtual, contestaron las 8 preguntas que yo formulé, y el trabajo disciplinar, que era como una cosa más teórica, se enriqueció mucho, mucho con las respuestas de los alumnos. La conclusión es que los alumnos manifiestan, por ejemplo, en el caso de la pregunta de las mujeres amazonas, que en principio eran mujeres anónimas. Lo que fue interesante que en el final del cuatrimestre dejaron de ser anónimas esas mujeres, para que los alumnos ya conozcan su obra en diseño gráfico, diseño textil y toda la labor académica que esas mujeres realizaron en el año 1919. Lo interesante también fue las respuestas hacia el diseño es transformador, y eso a mí me reveló algo que puede ser una investigación futura, que es muy distinta a la mirada de los diseñadores industriales y de los diseñadores gráficos, porque en nuestra cátedra hay diseñadores industriales y diseñadores gráficos. Es decir, a partir de las respuestas, incluidas las mujeres, ¿no? Que pensaban los diseñadores industriales y los diseñadores gráficos. Fue una experiencia nueva, como para todos los que estamos en esta modalidad virtual este cuatrimestre, pero fue muy interesante el aporte de los alumnos, ¿no? Porque en este shock, en esta cuestión de provocación, que es una invitación para la transformación, fue tan contundente las respuestas que en la discusión yo lo que escribí, que fue una contribución para establecer parámetros entre los alumnos y docentes acerca de cómo generar un impacto en piezas gráficas, en piezas de diseño industrial, o en algunos alumnos que venían de diseño de indumentaria. Fue una experiencia muy enriquecedora. Los alumnos conocieron un marco teórico que no conocían, y lo interesante es pensar el diseño como transformador, que me parece que fue el aporte más sustancial para este cuatrimestre y en esta modalidad, ¿no? Que los alumnos incorporaron conceptos, y que el final, que fue bastante emocionante, que fue un collage con todas las vanguardias, muchos de los alumnos pusieron como protagonista en ese collage las mujeres constructivistas, con lo cual eso fue es emocionante en algún punto, pero digamos, la hipótesis del trabajo y el objetivo considero que fue logrado más de lo esperado, ¿no? Fue como más de lo esperado. Estoy Qué bueno. en tiempo. Justo. ¡Ay! Perfecto. 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 Muchas Muy bien, gracias. Fernanda, muy interesante. Muchas gracias a vos. Y gracias a Mercedes por esta convocatoria. Es mi primera exposición, así que muchas gracias. Gracias. Seguimos con Bernardo Nóbrega. A ver, hola. Hola, Bernardo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya me ven? Te vemos. Buenísimo, súper.
Bueno, yo soy Bernardo Nobrea, soy diseñador industrial, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Hice una maestría en FADU, en diseño interactivo, de la cual ahora soy tutor de proyecto, y trabajo en el área de desarrollo de imagen para L'Oréal. Un poco el proyecto de investigación que les quería comentar un poco ahora es un poco cruzado con toda mi tesis de investigación anteriores y con mis experiencias laborales en el desarrollo de los objetos, es un poco entender por qué la morfología es importante a la hora del desarrollo de productos y por qué es fundamental a la hora del desarrollo de objetos interactivos. Yo me especialicé en la interacción y particularmente en el cruce con el biodiseño y la interacción de los objetos, el desarrollo de objetos interactivos desde un punto de vista no solo digital. Hoy en día se entiende, muchas veces se tiene en cuenta solo la parte digital como algo interactivo, y yo me enfoqué mucho en lo que es el desarrollo de biomateriales. Acá tengo algunos como son pequeños aglomerados y materiales, aglomerados fúngicos que son a base de hongos. Y en mi proyecto de investigación los usé como referentes, como los patrones de la naturaleza fueron tomados para el desarrollo de objetos y cómo esos objetos fueron evolucionando a través de las construcciones sociales, y cómo esa construcción social va construyendo a la morfología. La morfología puede ser tomada también como un relato, y en mi investigación hablo un poco de eso, sobre cómo los objetos y la morfología del objeto nos trae cierta historia, nos puede decir el contexto en el que estuvo inmerso, o cómo fue necesaria esa mutación o esa evolución, y un poco reflexionar de esta interacción entre la biología, como hoy en día puede ser tomada como un gran aliado a la hora de desarrollar productos, y en el proceso de investigación usé, lo voy a hacer un poco la cámara acá, como pequeños moldes para probar la composición de los materiales. Lo que tiene este proyecto que hizo de interesante es que la morfología se puede replicar de la naturaleza y aplicarla a procesos productivos, y tiene un campo de uso enorme, desde la acústica, la arquitectura, el diseño textil, la mecatrónica. La verdad que es un proyecto muy interesante, si bien esta es una pequeña porción, y lo que me gustaría destacar de esta presentación particular es que la morfología es fundamental a la hora de proponer objetos, para garantizar una buena interacción entre el usuario, el sujeto, el entorno, el objeto, y me parece que es una buena época para retomar y agarrarnos de la mano con la naturaleza, de que nos dio durante toda la historia muchísimas cosas, y a veces la tenemos un poco relegada y no se la respeta tanto, y me parece que como diseñadores tenemos una inmensa responsabilidad de representar esa evolución de los objetos y empezar a tomar conciencia de qué materiales usamos, cómo se usan, cómo realmente afecta el ciclo de vida, y me parece que un poco el aportar parámetros y criterios para la nueva era de diseño que ya está sucediendo y que sería muy buena que se empiece a trasladar a diferentes ámbitos productivos. Yo, al trabajar en una empresa de consumo masivo, pertenezco a un grupo dentro de eso que trabajamos con eso, mejorar los packagings, mejorar el producto en sí, el contenido, y me parece que todo eso es parte de una interacción que es importante tenerla en cuenta. No sé cómo vengo de tiempo, me perdí un toque ahí. Bien, yo te aviso, te quedan 40 segundos. Ok. Y me parece que lo rico de este proyecto, y gracias a Mercedes también, es que existió la capacidad de cruzarlo con objetos reales, con objetos industriales ya producidos, y también ver los beneficios que nos traería tener en cuenta la morfología de objetos que no se tuvo en cuenta a la hora de desarrollarlos, y desde la responsabilidad que tenemos nosotros los diseñadores, hablo de diseñadores en general, me parece que todo tipo de diseñador debería asumir esto de pensar el por qué y el para qué y el cuestionarse en momento a momento, y por eso acá la morfología
es importante que también sirva como un relato de cuestionamiento. Bueno, este objeto físico, digital, lo que sea, ahora tenía esta forma, a través de esta relación, de este contexto, decidió mutar, como hacen los hongos, particularmente eso lo uso como referencia en mi texto. Me parece que es un gran camino el que podemos optar ahora y empezar a abrir nuevos parámetros y nuevos caminos que los habíamos abandonado un toque con la revolución del plástico. Así que, bueno, Muy eso. bien. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias, Bernardo. Buenas tardes. Vamos a volver a Guadalupe, que tenía problemas de conexión. Hola, Guadalupe. Hola. Hola. Ahí estoy. Sí, se congeló la imagen. Hola. Sí, veo que no tenés muy buena conexión. ¿Me escuchan? Por ahí sí, por ahí es preferible si te Conexión, parece ¿no? apagar la cámara. Si te parece apagar la cámara Apago. para así podemos escucharte. Sí, cómo no. Sí. Sí. Gracias, sí, así no desaparezco de Bárbaro. nuevo. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Yo trabajo en la facultad hace ya muchos años, doy las materias del proyecto de graduación, doy investigación y desarrollo 1, y también investigación y desarrollo 2, que son las materias en las cuales los estudiantes arman sus proyectos de graduación. Esta investigación se titula La importancia de la retroalimentación dentro de la evaluación formativa en los proyectos de graduación. Y el objetivo fue analizar la retroalimentación en el aula. En realidad lo que quise hacer es formalizar una práctica que, desarrollo hace ya muchos años, y esta es la materia ideal para hacerlo, ya que, dentro de las características de la evaluación formativa, dentro de sus objetivos es, por un lado, por supuesto, hacer foco en los procesos de aprendizaje, y, por otro lado, en promover e intentar que los estudiantes sean autónomos. Es una materia, formalmente sería la última materia de las carreras, y muchos de los estudiantes ya se encuentran trabajando, y sin lugar a dudas, desde la facultad poder intentar que sean autónomos es sumamente necesario. Por otro lado, la estructura que eligió la universidad para los proyectos de graduación, la facultad para los proyectos de graduación, desde mi punto de vista es fantástica, porque los profesores los acompañamos a los estudiantes en lo que son los procesos, en lo que es lo formal y en la metodología. Y ellos consultan a otros profesores para los aspectos disciplinares, ¿sí? Lo que tiene que ver con los contenidos de cada uno de sus trabajos de graduación. Esto hace que el alumno no descanse en un profesor tutor, ¿sí? Como hay en otras instituciones, y sin lugar a dudas, todo lleva a que la autonomía se desarrolle, digamos. Es necesario que puedan tomar decisiones en cuanto a sus trabajos, que puedan tomar decisiones en cuanto a las observaciones que realizan los distintos profesores en relación a sus proyectos de graduación, y esto es cada vez acercarlos un poco más con lo que es la vida laboral, ¿no? de todos nosotros. Lo que hice fue básicamente para poder, hice todo el desarrollo teórico, todo el relevamiento bibliográfico en función de las características principales de la evaluación formativa, pero centrándome en lo que es el concepto de retroalimentación, y también el trabajo, de campo lo realicé en la materia Investigación y Desarrollo 2 en el segundo cuatrimestre del año 2019, a partir de observaciones y de una encuesta.
Yo lo que hice fue, en esta encuesta, lo que quise evaluar es la percepción que tienen los estudiantes. Básicamente la variable de análisis fue la retroalimentación en el aula, y las dimensiones fueron el impacto de la retroalimentación, la distribución de la retroalimentación, las decisiones a tomar por el estudiante y los modos en que se ofreció la retroalimentación. Y la verdad que fue muy interesante los resultados, que ahora se los voy a comentar, y voy a hacer, bueno, alguna interpretación de ellos. En relación al impacto de la retroalimentación, pregunté sobre qué aspectos consideraban que el impacto se había realizado, ¿no es cierto?, tanto de los trabajos de los compañeros como del propio. Los indicadores que presenté fueron el conocimiento, es decir, si la retroalimentación había tenido un impacto sobre el conocimiento, sobre los procesos de aprendizaje, sobre la autoestima, sobre la motivación. El 40% respondieron sobre los procesos de aprendizaje, tanto en relación a los trabajos de los compañeros como de sus trabajos. El 32% sobre el conocimiento, y al hacer así, digo solamente los de los compañeros para no hacerlo tan extenso, el 26% sobre la motivación y el 2% sobre la autoestima. Lo cual esto me pareció excelente, que digamos que el mayor porcentaje, que el 72% respondieran que el impacto fue sobre el proceso de aprendizaje, sobre el conocimiento y no sobre la autoestima. Bueno, dentro de la evaluación formativa hay dos tipos de retroalimentación, una que hace referencia, una es centrada en la autoestima y otra que es centrada en las tareas. Y bueno, se sabe que la retroalimentación que es más efectiva para que los estudiantes puedan, obtener sus mejores, lograrlo, sus objetivos a partir de estos proyectos, o en cualquier tipo de trabajo, siempre es centrar esas observaciones en función de las tareas, es decir, de las fortalezas, de las debilidades de los trabajos, y no de las competencias o habilidades personales, ¿sí? Esto se estudió que en realidad lo que termina generando es desmotivación y, bueno, en algunos casos abandono. De forma tal que estos resultados me resultaron... ¿Ya estoy finalizando? Sí, ya te pasaste, pero bueno. Ya me pasé. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Buenas tardes. No, de nada. Seguimos con Luisa Marcosian. Luisa, ¿estás ahí? Te veo conectada. ¿Algún problema, Luisa? ¿Pasamos al siguiente? Pasamos. Solange Rodríguez Soifer, ¿estás? Sí. Vamos con vos, Solange. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos. Ahí va, a ver si... ¿Quieres compartir tu cámara? A ver, ¿ya me están viendo? Te vemos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, arranco entonces. Dale. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Mi nombre es Solange Rodríguez Soifer, yo soy docente de comercialización y emprendedurismo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y en esta oportunidad lo que quería compartirles era mi investigación que busca analizar el impacto de los GIF como herramienta de engagement en YouTube, específicamente para el segmento infantil. Entonces, como a modo de resumen, los GIF obviamente son una respuesta a este contexto digital, y su uso, al igual que todo emergente tecnológico, como indica Scolari, socialmente negociado. Han existido ciertos atributos técnicos que contribuyeron a que se consolidara, como por ejemplo
que no es bloqueado por los ad blockers, que es económico de producir técnicamente, no es lo mismo que producir un video, por ejemplo, pero en especial lo que son sus particularidades comunicacionales y la flexibilidad que representan los GIF es que lo que ha asegurado su permanencia, ¿no? Entonces son elementos que son altamente viralizables y que han sido elegidos por marcas desde no sé, Disney hasta la NASA. Entre las funciones de los GIF que se pueden enumerar, hay un autor que se llama Prosperi que habla de que sirven como complemento de la información, que ayudan a establecer una estética y código comunicacional, y que materializan e identifican el comportamiento de la audiencia. Y en ese sentido, uno de los usos que cobró especial relevancia tiene que ver con los datos que aportan sobre la personalidad de quien los utiliza, del mismo modo que ponen de manifiesto los sentires y los pareceres. Entonces, si se dice que en el soporte imagen predominan los sustantivos, el soporte GIF, es decir, el movimiento es lo que le incorpora al GIF esta condición de verbo, si se quiere, y le agrega matices como, por ejemplo, las expresiones faciales, el lenguaje corporal y la conducta. Y eso lo vuelve más efectivo que otros soportes. Esto, según el creador de Giphy, que es Alex Chung, Giphy es como el Google de los GIF, el GIF promedio contiene 60 cuadros, por lo que es capaz de transmitir hasta 60.000 palabras. Ahora bien, yendo hacia YouTube, que es la plataforma analizada en esta investigación, encontramos que los creadores, alias youtubers, comenzaron a utilizar otras redes sociales de forma complementaria a YouTube para mantener a la audiencia actualizada sobre las novedades. Entonces, viendo esto, YouTube, para mantenerlos cautivos, sumó hace unos años una nueva funcionalidad que es la pestaña comunidad. Y ahí es una especie de feed como de Instagram, ¿no? Donde los creadores pueden interactuar con sus seguidores. Lo que pasó este año es que YouTube, bueno, desde el año pasado, cambió las políticas relacionadas con lo que es específicamente la audiencia infantil, recibió varias multas, y entonces esta pestaña de comunidad es la única vía de comunicación que es posible con la audiencia. Por eso la investigación se concentró en la pestaña comunidad en específico para el segmento infantil, y la hipótesis planteada era que los GIF, al proporcionar una información adicional provista por el movimiento, generan un mayor atractivo y especificidad en las sociales respecto de lo que es la imagen o texto, lo que va a tender a producir un mayor engagement en esa audiencia. Entonces se analizaron dos canales, uno argentino que es Aula 365 y uno extranjero que es Super Slick Slime Sam, que es de Estados Unidos, que están orientados a esa audiencia. Nosotros sabemos bien que estamos viviendo una era de las imágenes, pero también de la postproducción, ¿no? Donde todo se trata de editar, de retocar, de montar, de mezclar materiales. En ese sentido hay un autor que se llama Fernández Porta que habla del homo sampler, ¿no? Como un DJ que basa sus creaciones en recreaciones de elementos existentes, tal como ocurre con los GIF. Esto tiene a su vez un correlato con un tema biológico. Nosotros tenemos 2/3 de la actividad neuronal y el 40% de las fibras nerviosas están vinculadas a la vista. Y a su vez la vista, hay un estudio de Martínez Conde que me parece súper interesante, equivale, dice, a 1 millón de píxeles, que, digamos, no es una cámara muy sofisticada, lo que obliga al cerebro a elegir a qué prestar atención y a rellenar los huecos. Entonces ahí empiezan a operar otros procesos. El cerebro presta más atención y evidencia mayor recordación de las metáforas visuales, y ahí, bueno, hay varios estudios al respecto, hay uno de Paul Sack que es súper interesante. Y por el otro lado está el tema de la inmediatez. Hay un estudio de Facebook que descubrió que la decisión de ver un contenido audiovisual se dirime en 3 segundos, y que además los videos son más efectivos cuando están pensados sin audios como un GIF. Ahora bien, cuando empecé a avanzar con la investigación, como en una película, pasó un giro inesperado, que fue la cuarentena, y bueno, y eso implicó que algunos valores cambiaran, sobre todo en lo que son redes sociales, pero en especial los GIF, y esto llevó a otro tema más. El manifiesto de Clutren habla de que los mercados son conversaciones, y que un trending topic en promedio dura apenas 11 minutos. Esta plataforma que hablábamos antes de Giphy, lo que permitió detectar fue en tiempo real dónde pasaban las emociones y pareceres a través de su Big Data. Entonces, por ejemplo, detectó los cambios de rutinas durante el aislamiento. Entonces tomó algunos keywords como dormir, café, fiesta, Netflix y bebidas, y por ejemplo, café antes evidenciaba un pico de búsquedas en la mañana y Netflix a la noche. Y ahora en cambio las curvas se aplanaron, excepto el café, que se
fue corriendo más hacia el mediodía, o sea que la gente se levanta más tarde. Entonces, ahí Facebook empezó a ponerle el ojo a Giphy, y el 50% del tráfico de Giphy proviene de aplicaciones que son propiedad de Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Entonces, para controlar el otro 50% de las conversaciones, decidió comprarla, justamente ahora creo que fue en este mes, por $400 millones. Entonces, la idea de Facebook es controlar las conversaciones por medio de los GIFs. Ahora, yendo específicamente a los canales del estudio, los resultados fueron los siguientes. Con respecto a Aula 365, el promedio de comentarios en proporción al volumen de likes es un 10% mayor en el caso de posteos que incluyen un GIF como contenido en vez de imagen. Con respecto a los comentarios, mientras que los contenidos que cuentan de soporte de imágenes no tienen comentarios, los posteos que incluyen GIF, todos ellos cuentan con comentarios. En el otro canal, en Super Slick Slime Sam, es todavía muchísimo mayor porque el canal es mucho más grande. Entonces, ahí el volumen de comentarios es 14 veces mayor que, digamos, los posteos que tienen GIF respecto de los que tienen imagen, y los likes es ya directamente 136 veces mayor. Muy bien, Solange. Y para concluir, desde el 2019 únicamente estos canales postean GIF. Entonces, además, digamos, de tratarse de un tema estético, directamente lo que implica es que encontraron que justamente el grado de interacción y compromiso de la audiencia infantil se resuelve a través de este formato. Muy bien. Muchas gracias, Solange. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Seguimos con Celina Marco. Hola, ¿se escucha? Hola, Celina, te escuchamos. Perfecto, a ver la cámara. Ahí estoy. Ahí estás. Sí. Sí, bueno, muchas Muy bien. gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy docente del taller de reflexión artística 2. Bueno, mi formación es en Historia del Arte, soy licenciada y magíster en Historia del Arte. En la materia taller de reflexión artística 2 vemos concretamente lo que es arte antiguo, pero también lo vemos en relación con el arte contemporáneo. Hay mucho del arte contemporáneo que hoy en día cita y se apropia de obras y discursos del arte antiguo y de la Edad Media. Es un tema que me interesa un montón porque una de las cuestiones que tienen que ver con el arte actual, bueno, según un autor que leemos mucho en clase que se llama Nicolás Bourriaud, es que el arte y la historia del arte para los artistas actuales se encuentra disponible como una caja de herramientas. Y esto creo que es interesante porque también sucede en el diseño gráfico, en el diseño de moda, de indumentaria, de interiores. Entonces siempre los cruces que se dan entre el arte y el arte contemporáneo son más amplios y más grandes de lo que nosotros pensamos y de lo que nos enseñan también, que es el arte. Desde ese lugar me parece como sumamente importante poder transmitir esto a los alumnos. Y un poco el objetivo de esta investigación es tomar una obra del artista argentino Jorge Macchi, que es sumamente compleja de explicar sin un apoyo visual, por lo tanto voy a tratar de dar más contexto que otra cosa. En la investigación estimo que estará el link de acceso a la obra, que consiste en una performance que el artista realizó en un antiguo oratorio de la ciudad de Venecia para el envío argentino número 51, de la Bienal de Venecia en el año 2005. La obra consiste en una cama elástica que es colocada abajo de una pintura de la época barroca de un artista veneciano que se llama Tomás Buboni. Jorge Macchi pone debajo de esa pintura, que es un fresco que está en el techo del oratorio, pone una cama elástica y allí un performer realiza una performance donde salta sobre la cama elástica. El resultado de ese sonido es parte de una composición que un compositor y músico, Edgardo Rudzinski, que es un argentino que vive en Berlín, realizó y dejó grabada para luego, bueno, ser escuchada. Es parte de una composición de música contemporánea. Un poco lo que me interesaba, bueno, una de las líneas de investigación que más me interesan tiene que ver con el arte barroco y obras de arte contemporáneo que toman referencias al arte barroco. Esta es
un ejemplo, ¿no?, de esto, y concretamente lo que me interesó era pensar en el tipo de espectador que las obras de arte contemporáneo esperan o estiman que puede llegar a conmover. En este caso, en esta obra, cómo sería el espectador que pensó Jorge Macchi y cómo sería el espectador de arte barroco que vendría al oratorio a rezar, ¿no?, y ver este fresco de Tommaso Bugoni. Entonces, al estar estas dos obras en diálogo, me interesó contraponer los dos tipos de espectadores, como un espectador, obviamente, que tenía que ser seducido por este tipo de imágenes religiosas en el siglo XVIII, podría haber sido, y cómo es el espectador que construyó Macchi. Y esto me llevó a vincular la obra de Jorge Macchi con un concepto de Boris Groys que tiene que ver con el arte basado en el tiempo, que son obras de arte que privilegian la duración del tiempo, en este caso con discursos y disciplinas como la performance, ¿no?, es el artista saltando incesantemente en una cama elástica, que privilegian una duración del tiempo más exacerbada que en la investigación denomino como hipertemporalidad. Concluyendo, en la investigación digo que esta hipertemporalidad es propuesta como una forma de experimentar con el concepto de time-based art de Boris Groys, que implican una apuesta del artista a tensionar los elementos de la obra y que nos permiten indagar cuál es el tipo de experiencia contemporánea que vivimos y nuestra relación con la historia, y que pone el acento en la condición de lo mortificante del exceso de la reproducción incesante del propio presente, ¿no? Boris Groys en su texto critica mucho esta cuestión productiva, de exceso de productividad que se exige en la temporalidad complementaria. Y para finalizar, esto tiene que ver con que leer en clave actual fenómenos que han tenido su lugar en procesos históricos lejanos es una posibilidad que el arte contemporáneo habilita. En una época donde nos encontramos rodeados de cambios acelerados, no es de extrañar obras, ¿no?, que remitan y recuperen periodos de la historia caracterizados por fluctuaciones y antagonismos, donde los discursos más creativos y renovadores se enfrentaban a las cosmovisiones más ortodoxas y conservadoras encabezadas por las instituciones políticas y religiosas. Y es de suma importancia poder revelar las distancias culturales e históricas que una obra puede asumir. Con eso sería como un poco resumidamente mi investigación. Hay mucha más información obviamente en el texto y demás. La investigación se llama Pervivencia del imaginario barroco en prácticas contemporáneas y la obra de Jorge Macchi se llama La Ascensión. Listo. Gracias, Celina, muy interesante, muchas gracias. Ah, la vio alguien en vivo, bueno, muy bueno, gracias. Gracias. Seguimos con Beatriz Sargüello Joffe. Sí. Celina, si Creo podés que no me apagar están tu viendo. cámara y micrófono, por favor. Sí, espérate. Beatriz, te escuchamos, pero no te vemos aún, sí. Sí, no me van a ver. Bueno, no hay problema. ¿Te escuchamos, Beatriz? ¿Estás? ¿Hola? ¿Me oís? Hola, Beatriz. Muy bien. Sí. Bueno. No, lo que Bueno. te decía es que, bueno, hagamos como si fuera un programa de radio. Ya pongo los 5 minutos en el cronómetro. Perfecto. Yo soy egresada de licenciatura en Relaciones Públicas en la Universidad de Palermo e hice una diplomatura en Mediación Comunitaria. El trabajo de investigación que hice se llama La comunicación interna para públicos distintos a nivel generacional en una organización que se denomina consorcio. Calculo que es muy probable que ustedes puedan llegar a vivir en un departamento, conozcan lo que es un departamento. Lo que tratamos de hacer con esta investigación es, siendo relacionista pública y trabajando para una administración de consorcios, es tratar de cambiar un poco el paradigma de cómo funcionan los consorcios, que es como una estructura muy anquilosada, muy cerrada, muy repetitiva, con una cultura comunicacional
muy ortodoxa. Lo que se buscó a través de investigación en base a la práctica, cuando terminé la carrera me di cuenta de que era necesario saber en qué se podía trabajar, y esto me pareció una muy buena alternativa, es ver los consorcios con con todas las herramientas que se tiene a través de relaciones públicas, que son innumerables, porque la comunicación afecta a cada una de las partes y cada una de las relaciones entre la gente, porque imagínense ustedes que tiene un ruido en mitad de la noche y no sabe si levantarse, si decirle, no sabe quién es, cuando está en el ascensor no sabe si es su vecina, no se saludan, y todo se va solucionando un poco con la comunicación. Entonces, para poder hacer esta investigación, utilicé distintas técnicas que son las fuentes de primera mano, es decir, todo lo que yo sé, hablo, me informo, me comunico y aprendo, y las de campo. Y también una observación participante en lo que eran las asambleas de consorcio, con las charlas entre la gente, y las continuas interacciones, tratando de modificar todo esto de acuerdo a las distintas edades, porque ustedes saben que en un edificio tenés gente de 20 años del interior, que se acaba de mudar, que estudia en la universidad y tiene distintos horarios, y un señor que tiene 4 perros, vive solo y no saluda a nadie cuando sale a hacer las compras. Entonces, poder vincular eso con una cultura propia del consorcio, que cada uno es totalmente distinto porque es un ser vivo, es como decía recién el compañero con respecto a los hongos, y es cierto, cada edificio tiene su propia estructura, su propia morfología, y es interesante poder ir despacito, viendo cómo es, para no alterarla, pero ir buscando la forma de modificarla para mejor. En eso la comunicación es genial, porque por ejemplo, a la gente que es mayor y que no entiende las expensas, vos le haces la tipografía un poquito más grande, y eso le beneficia pero de una forma terrible. Las 3 hipótesis con las cuales se hizo el trabajo en 4 edificios de Capital Federal en la zona de Barrio Norte y de Palermo fueron, las 3 hipótesis, vuelvo al tema, cómo se llevaba la gente entre sí, las relaciones, los conflictos. Segunda hipótesis, cómo era el tema con los distintos arreglos y reparaciones que había que hacer. Y la tercera, y fundamental en este tiempo, el cobro de expensas. ¿Qué se descubrió? Se descubrió que cuando uno va un poquito antes y está acompañando y cuida y comunica e informa, todo va mucho más rápido. La gente colabora. La gente que vive a 20 cuadras por más de la pandemia, o que vive en Chacabuco, que también me pasó, me lástima que no les puedo mostrar la foto de cómo se tuvo que romper toda una planta baja, se vino, estuvo, pidió el permiso, se hizo la cuarentena cuando se tuvo que volver, y todo el mundo colabora porque entiende cuál es el problema de su edificio, porque entiende que es importante. Y eso es comunicación. Cuando uno está encerrado en una oficina, mandando mails o cartas documento al que no paga, la cosa no resulta. Bueno, ese es otro tema. Tomamos un edificio en enero. Tenía 180.000 pesos de deuda de morosos, 14 morosos. No sabíamos quién era cada uno, dónde vivía, no sabíamos nada. De a poco fuimos consiguiendo los datos de cada uno. El inquilino nos pasó el propietario, fuimos hablando, arreglando, y ahora que estoy cerrando las expensas de este mes, tengo solamente 2 deudores crónicos, que es porque no pueden pagar, pero están pagando lo que tienen que pagar cada mes. Es decir, no conseguí todavía en ese edificio que estuvieran todos al día, pero vamos mejorando. Se han dado cuenta de que el edificio es de todo y que tienen que estar a la par con los demás. Y está bueno. Bueno, eso también a nivel gráfico. Los crónicos se despertaron cuando, ya que no se pueden mandar las expensas a papel, se mandan directamente por mail. Yo ya estoy en los 5 minutos 25, así que ya estoy, perdón. El punto es este. Se pusieron en rojo y no saben cómo resultó de que quisieran empezar a pagar y cómo se empiezan a comunicar por WhatsApp y por todos los medios. Así que bueno, en conclusiones, la comunicación es fabulosa, ser egresada de Relaciones Públicas de la Universidad de Palermo, excelente por todo lo que aprendí, y que de una cosa gigantesca como podría ser una empresa,
poder aplicarlo en cada uno de los consorcios funciona. Así que si hay algún relacionista público que esté interesada, con todo gusto que se comunique, porque hay muchos consejos para poder compartir, y muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar con todos ustedes, y lo del GIF que recién hablaba la otra licenciada, me encantó, así que me voy a poner a investigar apenas se pueda. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Beatriz. Buenas tardes. Vamos a seguir con Ana Inés Mahón Clark, y después ahora está ya Luisa, que pudo conectarse. Vamos a ella después. ¿Correcto? ¿Estás ahí, Ana? Estoy intentando compartir imagen. Acá está, a ver si me ven. Me parece que no. ¿Se me ve? Sí, ahí te vemos, te escuchamos. Muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Ana Mahón, soy publicista, analista del discurso y docente del área de investigación y expresión de la Universidad de Palermo. El título de mi proyecto de investigación es La retórica visual y la representación de las pasiones en la ilustración de los clásicos de la literatura infantil. Voy a sacar la imagen porque creo que se me va a escuchar mejor. Saco la imagen, cualquier cosa. Bien. El objetivo principal de la investigación fue analizar la función argumentativa de la retórica visual en la ilustración de etapas de cuentos clásicos de la literatura infantil. Se partió de la hipótesis según la cual la retórica visual cumple con una función argumentativa en la ilustración de clásicos de la literatura infantil. En la construcción de una perspectiva particular se evidencia la interpretación que cada ilustrador realiza de un relato. Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron en base a un corpus formado integrado por las ilustraciones de tapas de cuentos clásicos de la literatura infantil. Yo trabajé con La Bella Durmiente, Blancanieves y Caperucita Roja. Y se analizaron de cada uno de los cuentos 2 tapas, a partir de la metodología cualitativa del análisis del discurso y la técnica de análisis de textos en un sentido semiótico, ¿no? Entre los ejes temáticos en donde apoyé teóricamente la investigación, tomé la argumentación en la retórica visual, donde básicamente se considera desde el enfoque de la pragma dialéctica que una imagen puede funcionar como un argumento en cuanto evidencia o transmite el punto de vista de su enunciador. Una perspectiva que busca persuadir, que busca convencer. El otro eje temático fue la ilustración como lenguaje argumentativo, es decir, la ilustración literaria, en donde se parte de considerar que en cada ilustración su autor, su enunciador, realiza una interpretación particular sobre un texto, realiza una lectura particular sobre una historia, resignificándola. El otro eje temático fue el lenguaje de las pasiones en los clásicos de la literatura infantil. Tomé el concepto del lenguaje de las pasiones desde un enfoque semiótico de Greimas, Fontanil. Básicamente se trabajó la noción de la oposición semántica que se encuentra en los clásicos infantiles entre el amor-odio, la maldad, bondad, malicia, inocencia, orgullo, humildad, vida, muerte. Para cada uno de los cuentos y de las etapas que yo seleccioné, básicamente me enfoqué dentro de lo que es el marco del análisis del discurso, me enfoqué en la retórica visual, en lo que tiene que ver con todo lo que es la función topológica, el análisis de analogías, de comparaciones, de construcciones metafóricas, metonímicas, y el uso de las emociones desde un punto de vista argumentativo. Voy a ir directamente a las conclusiones porque no puedo compartir las imágenes, les voy a leer las reflexiones finales. En el planteo inicial de esta propuesta de trabajo partía de la hipótesis de que la retórica visual
cumple con una función argumentativa en la ilustración de clásicos de la literatura infantil. En la construcción de una perspectiva particular se evidencia la interpretación que cada ilustrador realiza de un texto. En el análisis de textos propuestos como técnica de investigación cualitativa, aplicada sobre 3 cuentos clásicos y 6 ilustraciones, en calidad de aproximación y no concluyente, se pudo observar que en relación a la hipótesis planteada, que en cada enunciación visual su autor propuso una perspectiva particular de un relato, es decir, un argumento visual. En cada signo enfatizado se hizo hincapié en una faceta del personaje, en un momento de la historia, en una emoción específica. Con respecto a la función argumentativa de las imágenes, se destacaba su fuerza emocional para construir un argumento, pero no solamente para hacer hincapié en una función estética, sino para demostrar un punto de vista. Desde esta aproximación, en toda ilustración, se percibe la interpretación que el ilustrador realiza sobre un texto, una lectura particular que puede, en algunos casos, modificar el relato. De esta manera, la ilustración se propone como un lenguaje narrativo y el ilustrador como un narrador. Desde este abordaje se consideró que la creatividad de cada ilustrador va a radicar en el rasgo o detalle que enfatiza en su obra. Y en ese detalle va a ser en el que va a caer el peso de la significación y evidenciar un punto de vista particular sobre un relato. Por lo tanto, toda ilustración literaria sería en definitiva una interpretación, una versión posible de un texto, y en algunos casos la lectura del ilustrador puede llegar a destacarse más de lo habitual. En el desarrollo de esta propuesta se planteaba que cuando la ilustración no se limita a representar los textos, sino que los resignifica, reflejando un punto de vista diferente, es cuando se percibe un argumento visual que tendrá como fin persuadir a un receptor, a una audiencia, y compartir un nuevo universo de sentido. Con respecto al discurso narrativo que fue seleccionado como corpus, se expresó a lo largo del trabajo que la literatura oral aparece como el origen de los llamados hoy cuentos clásicos de la literatura infantil. Estos cuentos de la tradición oral, que fueron recopilados por Basilio, Perrault, los hermanos Grimm, Gorky, son versiones de relatos que tienen orígenes que se diluyen en el tiempo. Muy bien, Ana. ¿Cómo? Un minuto. Ya estamos en tiempo. Termino entonces. ¿Sí? Para concluir, en cada ilustración literaria, su enunciador evidencia un punto de vista único y particular sobre una narración. En el énfasis puesto en un signo, un símbolo o una analogía visual, se presenta un argumento que puede cambiar la historia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Bueno, vamos entonces, Luisa, ¿pudiste conectarte mejor ahora? ¿Estás ahí? Luisa Marcosian. Te veo en línea, pero no te escuchamos. Luisa, si puedes habilitar tu micrófono. No estás, Luisa, ¿no? Bueno. Mercedes, pasamos a las preguntas, al debate. Sí, perfecto, dale. Qué lástima, Luisa, porque estás ahí, pero no, se ve que Sí, no, está conectada, pero no debe tener micrófono. Una pena. Súper interesante el trabajo de Luisa también. Bueno, si les parece, la idea, bueno, ahí está Luisa. A ver, ahí puede está. hablar. Dale. A ver, Luisa. ¿Querés escribir en el chat, Luisa? Porque subió la mano, como que quiere hablar, pero no debe tener, Claro. el micrófono habilitado. Ahí te estamos habilitando, ahí, ¿no podés hablar?
Qué lástima. No, bueno, evidentemente Bueno, no tiene buena conexión o alguna falla en el claro. dispositivo. Bueno, la idea, supongo que al escuchar todas las investigaciones, se vio que es un montón de temas diversos, todos que tienen que ver con el diseño y el arte de las comunicaciones, pero temáticas muy diversas. Una pregunta que apareció una sola pregunta en el chat, que es de Miguel, que le pregunta a Fernanda. Fernanda, no sé si viste la pregunta, yo la vuelvo a repetir y ahora te doy el pase para que puedas contestarla. ¿Cuáles son las diferentes propuestas en tu estudio sobre la tendencia del diseño desde los dos puntos de vista, diseño industrial y diseño gráfico? Fernanda. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Miguel, te cuento, esto surgió en la encuesta, y por eso lo hablé con Mercedes en su momento, porque cuando terminé de hacer el proceso de todas las respuestas de los alumnos, la fui separando, eran 8 preguntas, y ahí me di cuenta que eran distintas, tenían una mirada completamente distinta a la disciplina del diseño gráfico y del diseño industrial. Es decir, por eso yo lo planteé como, ¿cómo te puedo decir? Como un hallazgo, si querés ponerle ese nombre, para una investigación futura, porque no es que en la cátedra se planteó hablar de la historia del diseño desde el diseño industrial y desde el diseño gráfico. Hay un programa establecido que habla de la historia del arte y del diseño, pero no desde las diferentes disciplinas. Es decir, quizá que en el futuro puede ser una posible investigación y, ¿por qué no, un planteo académico? ¿No? Que la historia del diseño gráfico en sí ya puede ser una materia teórica única, ¿no? Y que se reparta con la historia del diseño industrial, porque los alumnos lo manifiestan. No es una conclusión mía, es la conclusión de las respuestas de los alumnos de este cuatrimestre. No sé si te contesta, Miguel, tu planteo. Genial, Fernanda, gracias. Ahora cualquier cosa, él tiene habilitado el chat. Ahí está. Bueno, la idea entonces es que el chat está habilitado. Yo tengo algunas preguntas pensadas para los investigadores, pero de todos modos tienen habilitado el chat para hacer las preguntas mientras que vamos respondiendo y todo. Yo le quería preguntar a Clarisa Fisicaro si pensaste en nuevos aportes con el tema del visual thinking frente a la experiencia de este cuatrimestre online. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Bueno, eso es lo que estoy trabajando, justo estamos trabajando con las asistentes para poder trabajar nuevos, no solamente en Visual Thinking, sino también con tableros digitales, en lo que es los tableros Kanban, que hay ya aplicaciones que son gratuitas y que los alumnos también los pueden trabajar, que les va a ir permitiendo organizar más la metodología de trabajo. No puedo compartir ahora porque si no es mucho, ¿no? Pero para que tengan una idea de cómo funciona un tablero visual de Kanban. No sé, ahí sí respondí la... Sí, perfecto. Y lo otro que te quería preguntar, porque estamos con esto, porque viste Dale. que salió el tema de la solidaridad, el tema de la colaboración entre los estudiantes. Justo yo tuve uno de los foros de tendencias y también salió ese tema. Entonces yo lo pensaba, cuando estabas dando vos tu exposición, pensaba si eso sumó también, o sea, este tipo de proyecto, como lo abordás vos, si suma también. Bueno, con los chicos en el cuatrimestre, el que pasó, trabajamos con plataformas como Mural, ¿no? Que es gratuito, o Paddle, que lo que hacían ellos era, yo les daba una consigna y ellos subían un tema a través como si fuera un post-it con un aporte, un agregado de valor. Esa fue la forma que yo resolví de cómo trabajar colaborativamente como una solución a esto de estar de forma aislada y de forma digital, ¿no? Porque en clase es mucho más fácil, ¿no? De forma presencial. Pero bueno, yo lo que quería agregar que quizás por una cuestión de respetar el tiempo de los 5 minutos, no quería extenderme tanto y darle el privilegio también a mis compañeros, que
yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones en donde nosotros el año pasado ya implementamos esto y aprovechando el know-how, ¿no? De toda esa experiencia de haberlo tenido en implementación, como por ejemplo en Movistar o Telefónica, lo trasladé a lo que es el ámbito educativo. Y por otros compañeros que también me relaciono, también lo están implementando en empresas como Banco Francés, Santander, etcétera, ¿no? Todo esto de trabajar colaborativamente, ¿no? Creo que es eliminar también un poco el tema de los liderazgos, ¿no? Y que entre todos podemos formar algo mucho más interesante que esto de tanto individualismo, ¿no? Y creo que hacia ahí es donde va el paradigma educacional. Sí, sí, tal cual. Sí, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Acá No, Beatriz pregunta para Solange Rodríguez Oifer si los GIFs sirven para motivar la comunicación en todas las generaciones o hay limitantes. No, en realidad es intergeneracional. De hecho, por ejemplo, en esta investigación, en este estudio que hizo GIFI ahora durante la cuarentena, justamente abarca todas las generaciones. Entonces, se pudo determinar comportamientos de, no sé, por ejemplo, al inicio de la cuarentena, por supuesto, todas las búsquedas tenían que ver con la cuarentena y eso declinó a medida que otras búsquedas tenían que ver más con, por ejemplo, decoración, con hobbies que de alguna manera pasado, si se quiere, la etapa de pánico, empezaron a desarrollar otro tipo de inquietudes. Entonces, yo cuando inicié, me parece interesante la pregunta de Beatriz, porque cuando inicié la investigación, sobre todo porque me había enfocado en la audiencia infantil, tenía quizás el preconcepto de que era más infanto-juvenil, quizás el uso, pero no, es algo que sucede intergeneracional. No sé si responde la pregunta, pero así fue. Genial. Y una cosa que yo pensé también con respecto a tu investigación, que me parecía, nada, como justo lo nombraste vos, si tuvieras que continuar una investigación, si es posible pensar en nuevos GIF con todo el tema este de la cuarentena y de todas las cuestiones así online que se fueron viviendo en estos meses, un poco porque vos dijiste, ¿no? Que se empezaron a utilizar en distintos momentos los GIFs, como el tema del café, y apareció algo novedoso o por ahí para pensarlo. Sí, bueno, ahora, por ejemplo, lo que está pasando es que hay una, no sé si se ubican los stickers de WhatsApp, ahora está la tendencia que van a ir hacia la animación, o sea que eventualmente también los stickers se van a transformar en GIF. Me parece que en ese sentido lo que está ocurriendo es que pasaron de quizás ser algo como accesorio a de pronto reforzar o quizás incluso comunicar directamente una idea o un parecer a través de ese elemento. El uso, después de la cuarentena empezó, Giphy creció solamente en el primer mes un 33% más en el uso, ahora ya debe estar muchísimo más, y eso hace que, bueno, también impliquen no solamente un modo de expresión, sino que para una marca o para una plataforma como Facebook también implica información en tiempo real sobre nosotros. Sobre todo teniendo en cuenta que las tendencias duran tan poquito, 11 minutos duran trending topic, entonces imagínate si una marca tuviera la posibilidad de saber vos en este momento exactamente qué estás pensando. Es apabullante, me parece. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, Solange. No, por favor. Y bueno, yo mientras voy preguntando, y si me aparecen preguntas, voy obviamente priorizando las preguntas del chat. Ana, quería preguntarte, ¿hasta qué nivel podemos hablar de diferentes narraciones visuales de un cuento clásico? ¿Estás ahí, Ana? Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Mira, en el análisis que yo realicé, que tiene un predominio, un enfoque semiótico, yo hago un análisis a un nivel iconológico de las imágenes, en donde analizo, en primer lugar, que puede llegar a ser más descriptivo, lo que la imagen denota, ¿no? Lo literal, para pasar luego a un nivel iconográfico. Estos son conceptos que yo tomo de Humberto Eco,
Y en lo iconográfico es donde se hace hincapié en las connotaciones de la imagen, ¿no? En donde también ahí aporta todo lo que tiene que ver con el lenguaje figurado, que abundaban tanto, este lenguaje que abunda tanto en las imágenes que yo propuse. Hay mucha analogía, hay mucha metonimia, hay metáfora, y a partir de este lenguaje es que el ilustrador logra hacer, poner un énfasis o resaltar algo en particular que hace que una misma ilustración aparentemente parecería que relata algo distinto a otra ilustración del mismo relato. Indudablemente el análisis puede ser mucho más extenso y también se puede enriquecer multiplicando la cantidad de, en el corpus, la cantidad de etapas, por ejemplo, de un mismo relato, porque me quedaron, por supuesto, muchas más imágenes, de imágenes aún más contemporáneas, en donde las diferencias también eran muy ricas para el análisis. Sí, buenísimo. Sí, porque aparte yo pensaba en el tema de los puntos de vista, ¿no? Porque digo, se da en toda la imagen el tema de los puntos de vista, en la fotografía, desde qué punto de vista uno está exponiendo visualmente, y bueno, por eso te preguntaba. Buenísimo. Gracias, Ana. Gracias. Ah, y acá pregunta Marta, considerando el proceso de significación, estábamos hablando de lo mismo, los modos de ver. Considerando el proceso de significación como detonante para la comprensión del signo, ¿cómo lograr transmitir este pensamiento abstracto y sus profundas implicaciones al ilustrador? Que tiene que ver un poco, ¿no?, con esto del modo de ver. Entre los especialistas de ilustración y de narración, de la ilustración literaria, se hace hincapié en esto, ¿no? En que cada ilustrador hace su propia interpretación de un relato y que se lo aborda entonces desde la concepción de la ilustración literaria, en que el ilustrador se convierte a su vez en un narrador, porque al resignificar en una imagen el relato, lo que está haciendo es, en esta expresión de su propio punto de vista, es esta misma la noción de argumento visual. O sea, porque el argumento es visual, porque a través de una imagen donde no hay registro verbal, el enunciador, el autor, lo que hace es expresar su punto de vista. Y ahí está el argumento, en la expresión de ese punto de vista, que lo que busca es convencer al otro de lo que él está viendo. Por ejemplo, no sé, en la ilustración de Caperucita Roja, el ilustrador que pone el énfasis en la figura del lobo, y la imagen de Caperucita Roja parece muy, muy pequeña. O sea, en esa construcción hay un significado distinto al ilustrador que solamente pone el énfasis en la imagen de Caperucita Roja, por ejemplo, sola en el bosque. Hay otro relato, hay otra construcción. Claro, lo que pasa es que ahí siempre igual, de todos modos tenemos un relato verbal escrito que nos sostiene, más allá de que lo vamos. Claro, buenísimo. Por supuesto, el registro verbal cumple con la función de anclaje, eso seguro. Pasa que el ilustrador se toma esa libertad también como narrador y como dueño de su obra, en resignificarla y poner el peso del significado en un punto o en el otro. Está buenísimo, genial. Gracias. Ahí te están escribiendo también. Gracias. El tema del puente. Bueno, muchas gracias, Ana. A Celina Marco le quería preguntar, ¿qué pensás vos que sucede con el espectador actual frente a estas obras de Macchi, ¿no? Esta cuestión de el uso de las pinturas barrocas, ¿no?, como contabas vos de esta obra en particular, y qué le pasa al espectador actual, ¿no? Porque por ahí hasta ni siquiera ni registra que eso es una obra barroca, porque no lo sabe. Hola, sí, me interesaba un poco desarrollar eso y bueno, justo ya estaba como en el tiempo. Sí, un poco lo que plantea tiene que ver con esta cuestión de cómo la contemporaneidad, ¿no?, plantea las obras de arte contemporáneas plantean ciertas cuestiones en relación a la percepción del tiempo. Esto, bueno, obviamente que es exacerbado por completo en la obra de Macchi y hablan de un espectador que es enfrentado a algo que lo hace cuestionarse su propia proximidad, ¿no? La pintura barroca, el espectador barroco,
tenía que ver con un espectador que era conmovido por estas imágenes, era seducido, era atrapado, porque eran imágenes que provenían de un programa iconográfico de una iglesia contrarreformista, ¿no? Que buscaba atrapar y mantener a estos espectadores conmovidos por toda esta imaginería religiosa. El espectador actual, que Maki de algún modo interpela, tiene que ver con esta especie de sensación extendida del tiempo, que un poco lo hace cuestionarse sobre la excesiva productividad del tiempo que sentimos nosotros como sociedad, ¿no? Un poco esta cuestión de estar haciendo, en la obra de Maki se vuelve un poco exasperante, porque con lo que vemos es un performer saltando en una cama elástica durante 15 minutos de manera reiterativa. Y esto sucede en varias obras de arte contemporáneo, por eso, este filósofo Boris Groys habla del time-based art, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con el arte basado en el tiempo y que yo en la investigación denomino como hipertemporalidad, para un poco referirme a esta cuestión un poco más exasperante del tiempo improductivo. Yo creo que la solución, que de algún modo se quiere decir solución que viene un poco a traer Maki, tiene que ver con la cuestión del juego, ¿no? Porque obviamente que esta cuestión del salto en una cama elástica nos remite a estas cuestiones del tiempo improductivo que muchos filósofos de hecho asocian al juego, ¿no? Como un espacio de creatividad asociado al proceso creativo y un poco, a esta cuestión de ociosa, ¿no? Y un poco sacar el prejuicio de ese lugar. Que está totalmente, es la contracara de lo que era para los espectadores barrocos la pintura. Por eso está buenísimo ese cruce. Claro, sí, justamente son dos situaciones históricas, contrapuestas en diálogo y un poco poder generar ese puente histórico desde ya que creo que enriquece un poco la interpretación de la obra, que eso es un poco, me parece, que lo que falta en el acercamiento a las obras de arte contemporáneo. Muchas tienen citas y apropiaciones de otras obras de arte antiguo y de otras épocas de la historia, y quizás no se ahonda mucho en factores históricos que realmente me parece que hacen a la comprensión. Genial, bárbaro, muchas gracias, Celina. Gracias. Beatriz, te quería preguntar, porque también se trató el tema cuando hablabas del consorcio y la comunicación, pensé qué pasaba con esto de la pandemia, ¿no? Con la cuarentena y qué pasaba con la comunicación en este caso. Me gustaría si querés contar un poco. También me lo pensé en el primer momento de espanto cuando todo surgió. Y la respuesta después de estos cuantas cuarentenas juntas de 4 meses es que es fabuloso. La gente empezó a comunicarse más, a preguntar más, a interesarse más, a ayudar más, a buscar más presupuestos, a moverse. Cuando hay un problema con otra persona, permite el acceso. Entiende cuando no puede venir alguien por el tema de los permisos. Realmente ha sido como un crecimiento, por lo menos en los pequeños mundos en las pequeñas ciudades que uno maneja, que conoce, excelente el resultado de la gente y muy buena calidad de personas. Muchos decían, yo ahora salgo, que alguien necesita algo, y todos contestándose, armándose grupos, lo que me olvidé de comentar antes, nosotros tenemos grupos de WhatsApp en determinados edificios que conocemos cómo es la calidad de la gente. Y la colaboración, el compañerismo, la gana de salir adelante, de comprender que hay un problema, pero que estamos juntos, fue increíble. Igual en otros edificios que la gente es más complicada y que quería poner la parrilla en planta baja y no le importaba el humo de todos los demás, los otros a quien sí le importaban se unieron como para decirles, ¿sabes qué? No estaría correcto. Y definitivamente se puso el reglamento de copropiedad explicándole, mira, esto es así, así y así. Sos la que hace 30 años que está en el edificio, pero las leyes están así que vos y tus vecinos también tienen que ser respetados. Y entendieron. Es como que fue como una forma de acomodarse en una nueva etapa y lo manejaron muy bien en por lo menos los grupos que yo conozco y con los que me manejo. Así que muy buena la experiencia con cada uno. Qué bueno, mirá, una mirada optimista a la cuarentena. Gracias. Por favor.
Bueno, me gustaría darles el pase a algunos si les quedó algo por decir o por contar, sobre todo las personas que no le pregunté, como a Guadalupe, a Marina, ¿qué más me quedó? Bueno, Luisa no la pudimos tener, pero no sé si quieren hacer algún comentario. Dale, Guadalupe. Bueno, sí, a mí me gustaría agregar que en la encuesta que realicé, uno de los conceptos que había preguntado tenía que ver con la cantidad de observaciones realizadas sobre los trabajos de los compañeros y sobre el trabajo de cada uno de ellos. Y bueno, me sorprendieron las respuestas porque cuando ellos observaban sobre los trabajos de los compañeros, consideraron que fueron suficientes el 82%, muchas el 11% y pocas el 7%. Ahora bien, cuando las observaciones que yo realicé eran sobre cada uno de sus trabajos, dijeron que eran suficientes el 56%, muchas el 16% y pocas el 28%. Lo cual me da que pensar un prejuicio que quizás tenemos los docentes, porque bueno, en esta materia de alguna manera lo que se hace es rever lo que armaron en Seminario de Integración 1 o bien en Investigación y Desarrollo 1, y se hacen modificaciones, ¿no? Y uno quizás tiene la idea que los estudiantes no quieren recibir cambios, quieren mantenerse con sus trabajos de esa manera y seguir de esa forma, y esto no es así, porque a través de este resultado lo que puedo interpretar es que necesitan más sugerencias, más correcciones, más observaciones. Y esto me pareció realmente fabuloso, porque a veces uno como docente siente que está interviniendo mucho en el trabajo de ellos y quizás sugiriendo bastantes cambios, y ellos no lo perciben de esa forma. Ellos percibieron que en un 28% que podrían haber sido aún más las observaciones. Y bueno, esto me parece muy interesante, ¿no? Como a veces nosotros quizás podemos considerar que van a tomar ciertas sugerencias de una manera y la realidad no es esa, es diferente. Gracias, Guas. Yo lo que pienso respecto a esto que decís vos es que también tiene que ver con el cómo uno lo dice, ¿no? No es solamente plantearles un cambio, una colaboración, sino también la manera. Creo que eso también es un tema central. Sí, tal cual. Gracias, Guada. Bueno, Bernardo, que no te nombré, pero sí, te escuchamos. Hola, muchas gracias, Guadalupe, me encantó lo que dijiste y me parece muy interesante ese tema de proponer cambios, porque en la docencia, por lo general, suele haber mucha resistencia a los cambios y a la hora de proponer cambios, también es nuestra responsabilidad tener una permeabilidad extra que capaz que el cambio que nosotros estamos proponiendo también tiene que mutar durante el proceso. A veces nosotros proponemos algún proyecto o algún trabajo o alguna instancia evaluativa en el que ya viene preconfigurada con nuestra idea como muy rígida. Ejemplo, yo voy a evaluar este aprendizaje de esta forma determinada. Y a veces en el proceso hace falta ser un poco más permeable porque el mismo proceso evaluativo va a requerir tanto por la negación de la otra persona o de la resistencia al cambio, y a su vez también por el mismo proceso reiterativo de irse autoevaluando como propiamente dicho el proceso. Entonces eso también está bueno y lo hemos utilizado en algunos casos de evaluación, de proponer un cambio, pero que la propuesta per se sea permeable también. Y eso lo hace muy enriquecedor. Buenísimo, Bernardo. Gracias. Sí, de hecho el proyecto de grado, que lo que hablaba Guada también, tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea del proceso, que los estudiantes comprendan el concepto de proceso y que se va construyendo a lo largo del tiempo y con las distintas perspectivas o miradas de los docentes o de los profesionales. Está muy bueno. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta o que les haya quedado algo? Bueno, sí, el tema de la modalidad online está como muy presente
ahora y está revisando muchos paradigmas o incluso cuestiones que nos daban un poco de reticencia de la modalidad online contra lo presencial, está como cambiando, ¿no? Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, mientras si alguno quiere decir algo, pero yo mientras voy a subir de vuelta el catálogo para que les quede a todos los, tanto a ustedes, que ya lo van a tener las investigaciones completas, como a todos los participantes, que puedan entrar en el link y ver estos, que son como 140 investigaciones que se fueron haciendo dentro del programa desde que empezó en el 2011, y van a tener muchas investigaciones. Justo estas que estamos escuchando hoy todavía están, algunas todavía están en la etapa final de la evaluación, pero en las próximas semanas van a estar todas subidas. Así que bueno, no sé si alguien tiene algo más para comentar. Los aplaudo a todos, felicitaciones, estuvieron muy bien.